Faltan 6 minutos para las 7 de la tarde. Ya está aquí con nosotros Alicia Contreras. Bienvenida, Alicia, porque vamos a revisar las noticias del exterior, comenzando por una comunicación que ha entregado durante esta jornada la BBC de Londres. Cuéntanos, bienvenida. Así es, Mati, muchas gracias. Fue hace pocos minutos cuando la BBC entonces habla respecto de este documental en el que editan una declaración de Donald Trump y que dan a entender que él hizo un llamado a este ataque que se realizó al Capitolio en enero de 2021. Fue un documental transmitido por el programa Panorama el año pasado, 8 días antes de las elecciones. La BBC finalmente hoy se disculpó por este documental. Dijeron que esta edición dio la impresión equivocada de que el presidente Trump hizo un llamado directo a una acción violenta. Dijeron que no lo van a volver a emitir. De hecho, este programa ya fue borrado de las plataformas de la BBC. Sin embargo, también aseguran que no están de acuerdo con que hay un fundamento para una acusación de difamación y dicen que no van a pagar ningún tipo de compensación. Y esto lo dicen después de que Donald Trump amenazara con una demanda de $1.000 millones a la BBC si es que ésta no se disculpaba y no lo compensaba. De hecho, los abogados de Donald Trump entonces se contactaron con la cadena británica justo entonces después de la salida de 2 ejecutivos de la BBC debido entonces a este programa en el que editan este discurso de Donald Trump. Cortan 2 partes dentro de este discurso, las pegan juntas y con eso entonces se da a entender en esta declaración editada que Donald Trump hace un llamado a que sus adherentes vayan a atacar el Capitolio. Todavía no hay una respuesta de la Casa Blanca, sin embargo los abogados de Donald Trump dieron un ultimátum hasta mañana viernes para que la BBC entonces respondiera a esta amenaza. Finalmente entonces la BBC se disculpa, ya lo habían hecho con anterioridad, dicen que se cometieron errores entonces en esta edición, pero rechazan compensar a Donald Trump, pues aseguran que no hay ningún tipo de fundamento entonces para acusarlos de que acá hubo una difamación respecto de este documental entonces que fue emitido el año pasado por el programa Panorama de la BBC. Vamos a cambiar de tema y seguimos en Estados Unidos porque anoche finalmente el Congreso aprobó el proyecto de ley entonces que da término al cierre del gobierno federal estadounidense. Ha sido el cierre más largo en la historia de Estados Unidos. Duró 43 días y esto hizo que distintas agencias federales dejaran de trabajar y que otros trabajadores esenciales dejaran de recibir su sueldo por 2 meses. Hoy entonces se reabre el gobierno después de que Donald Trump rápidamente firmara entonces esta ley. ¿Qué fue lo que pasó y qué se espera para los próximos días? Ione Molinares desde Washington nos cuenta más. Con la firma del presidente Donald Trump entrada la noche, ya quedó oficialmente abierto el gobierno federal. Pero no será tan fácil porque después de 43 días es mucho lo que el gobierno tendrá que retomar. Pero finalmente los pagos a los empleados federales van a comenzar a fluir. De la misma forma, se va a dar de forma retroactiva el pago a aquellos que estaban suspendidos, algo que quedó parte de un acuerdo en el Senado que terminó ratificando la Cámara de Representantes este miércoles en la noche. También se queda listo, por lo menos los fondos, hasta finales de enero. Y también habrán pagos para aquellas personas que estaban bajo los programas de alimentarios conocidos como SNAP. Estos programas quedaron ya con fondos hasta el final del año fiscal 2026. Pero también se dan fondos para 3 sectores del gobierno federal. Este acuerdo incluye el dinero ya para finales del año fiscal 2026, para agricultura, para la parte judicial y también para la parte militar. Pero todavía queda el resto del gobierno federal y ese es el trabajo que van a realizar en el Congreso demócratas y republicanos. Aquí el momento fue para los republicanos y el presidente Donald Trump cantó victoria, porque decía que después de 43 días simplemente los demócratas no lograron sus demandas. Y ese también es la misma sensación dentro del partido de la oposición, especialmente en la Cámara de Representantes. Desinflados quedaron realmente después de tanta presión que recibieron y que lograron poner en el Senado, hasta que este lunes 8 legisladores, 7 demócratas y un independiente que trabaja con los demócratas terminaron
terminaron por unirse a los republicanos y aprobar una reapertura del gobierno con más fondos, porque la verdad es que para ellos era ya muy difícil conseguir un acuerdo y el tiempo estaba corriendo, los problemas en los aeropuertos y realmente una economía que estaba comenzando a sufrir cada vez más con el paso de los días. Los republicanos dicen que esto fue innecesario, un ejercicio que no debió haber ocurrido. Los demócratas sí creen que pese al golpe que recibieron y la molestia que generó en la mayoría de la bancada demócrata, por lo menos pusieron sobre la mesa el problema de la crisis de salud. Y eso es algo que los demócratas piensan que lograron, por lo menos fue parte de las declaraciones del presidente Donald Trump, que además se enfocó en un tema que poco había utilizado hasta que ahora la economía está comenzando a mostrar problemas de serio estrés. Pero Donald Trump en el discurso a la hora de la firma de esta resolución simplemente dejó claro que se va a enfocar más en la economía. Aquí está. Con todo eso, decirles que el país nunca ha estado en mejor estado. Pasamos por este desastre corto por los demócratas porque pensaron que era bueno políticamente, y es un honor para mí ahora firmar este proyecto de ley y que nuestro país empiece a trabajar de nuevo. Gracias. Por ahora los legisladores van a tener que trabajar hasta finales de enero, cuando vuelven a terminarse los fondos, y esta resolución debería entonces o extenderse o simplemente ver cómo se hace para ya terminar con el resto del presupuesto que debía ya estar listo. Mientras los demócratas están esperando que los republicanos del Senado cumplan con su compromiso de someter a voto qué va a pasar con los programas el programa de Obamacare, que hace parte de la demanda de los demócratas y que van a expirar a finales de año. Si se dejan expirar, 25 millones de personas estarían viendo las pólizas de seguros explotar, y eso podría generar que muchos terminaran sin seguro de salud. Así que los republicanos también sienten la presión de hacer algo, y habrá que ver si alcanzará el tiempo de aquí a finales de año para que haya una solución, o si habrá algo temporal. Eso lo dirán los próximos días, después de lo que ha ocurrido con 43 días de cierre de gobierno, el más largo de la historia. Yone Molinares, CNN, Washington. Seguimos en Estados Unidos porque sigue esta polémica por los correos revelados de Jeffrey Epstein, este delincuente sexual convicto, que fueron revelados por congresistas demócratas la jornada de ayer. Pero no solo habló respecto de Donald Trump y da a entender de que el mandatario estadounidense sabía del tráfico sexual de menores de edad, sino que también estos correos mencionan a Andrés, hermano del rey Carlos III. En 2011, dentro de estos correos, entonces, Andrés envió un correo a Ghislaine Maxwell, quien es la ex pareja de Jeffrey Epstein y que de hecho está cumpliendo condena también por tráfico sexual de menores de edad. Se dice que ella llevaba a las mujeres entonces para que fueran abusadas por distintos hombres. Y en este correo que envía Andrés a Ghislaine, dice: por favor, asegúrense de que toda declaración o carta legal indique claramente que no estoy involucrado y que no sabía ni sé nada sobre ninguna de estas acusaciones. Escribió entonces Andrés a Ghislaine. Dice: ya no puedo más con esto de mi parte. Y este correo fue enviado en 2011, un año después de que Andrés dijera que él ya no tenía ninguna relación con Jeffrey Epstein. A Andrés lo acusó Virginia Giuffre, quien de hecho escribió un libro con sus memorias, y este año se suicidó. Ella aseguró y acusó repetidamente que fue obligada a tener relaciones sexuales con Andrés cuando era menor de edad en 3 ocasiones. Y también dentro de estos correos se habla de esta foto que ustedes ven en pantalla, entonces donde se ve a Andrés junto precisamente a Virginia Giuffre cuando ella tenía 17 años. Él siempre ha dicho que él no recuerda haberse sacado esta foto. Sin embargo, en estos correos Jeffrey Epstein confirmó entonces el registro de esta fotografía y escribe a un periodista, dice: sí, ella estuvo en mi avión y sí, se tomó esta foto con Andrés como muchos otros de mis empleados. No hay que olvidar que Andrés perdió su título de príncipe debido entonces a estas acusaciones, a esta polémica. El rey Carlos III entonces le quitó sus títulos y también tuvo que salir de la residencia en la que estaba. Sigue entonces esta polémica y también se espera que la próxima semana se vote
en el Congreso entonces para liberar todos los documentos entonces relacionados al caso de Jeffrey Epstein. ¿Cuánto podría involucrar al presidente de Estados Unidos? Porque ya pareciera que está sobre la mesa a través de uno de estos correos que estuvo con una de las chicas. Eso es lo que pone Epstein en uno de los correos. ¿Cuánto lo podría complicar? Bueno, hasta ahora no hay ningún tipo de acusación formal en contra de Donald Trump, no se ha probado eso, y de hecho la víctima que señalan que estuvo con él durante muchas horas es precisamente Virginia Giuffre, quien se suicidó este año, pero sí, de todas maneras hay una repercusión política importante. Los demócratas fueron ellos los que revelaron estos correos electrónicos, y de hecho Donald Trump no se ha referido a esto, solo lo hizo ayer cuando dijo que esto era una estrategia entonces para desviar la atención respecto del cierre del gobierno, pero más de un dolor de cabeza le ha dado el caso de Jeffrey Epstein entonces a Donald Trump. Vamos a cambiar de tema y nos vamos ahora a Francia, porque hoy se conmemoraron 10 años desde los atentados en París, entonces, que dejaron 130 personas asesinadas y otras 350 que fueron heridas en distintos ataques entonces coordinados durante la noche entonces del 13 de noviembre del 2015 y que fueron reivindicados entonces por el Estado Islámico. Se realizaron distintos actos, pero este fue el último entonces en la Catedral de Notre Dame, donde estuvo el presidente Emmanuel Macron, y en estos atentados 90 personas murieron en la sala de conciertos Bataclan. De hecho había 2 chilenas que fueron parte de las víctimas. Otras 39 murieron en terrazas y restaurantes de París y 3 más murieron en el Stade de France. Las campanas de Notre Dame entonces sonaron en recuerdo de las víctimas a las 6 de la tarde. Estuvo este acto que fue organizado también por quien planificó los Juegos Olímpicos de Francia. Escuchemos lo que dijo Emmanuel Macron entonces en esta conmemoración. Lamentablemente, nadie puede garantizar el fin de los ataques, pero sí podemos garantizar que, para quienes tomen las armas contra Francia, la respuesta será implacable, que continuaremos sin descanso esta lucha contra el terrorismo y que seguiremos luchando por nuestra juventud con la misma fuerza. Bueno, también se realizó otra conmemoración importante, 40 años desde la tragedia de Armero en Colombia, donde murieron más de 25.000 personas por esta catástrofe natural. Y quizás la imagen más importante de esta tragedia es precisamente la de esta niña Oymara Sánchez, entonces 13 años, que murió frente a las cámaras porque no pudieron rescatarla. ¿Qué pasó y qué se realizó entonces en conmemoración de estos 40 años? Lo vemos en el informe de Max Araya. Mamá, si me escuchas, yo creo que sí. Reza para que yo pueda caminar y esta gente me ayude. Ella es Omayra Sánchez, una niña colombiana de 13 años que quedó atrapada entre escombros bajo el fango mortal después de la erupción del volcán Nevado del Ruiz, el 13 de noviembre de 1985. Las imágenes de su agonía le dieron la vuelta al mundo y se convirtió en el símbolo desgarrador de la tragedia de Armero hace 40 años. Mami, te quiere mucho, mi papi, mi hermano y yo. Adiós, madre. Después de 60 horas atrapada hasta el cuello, sostenida en una rama, Omayra falleció, sin maquinaria especializada, y en medio del caos el rescate era imposible. El 13 de noviembre de 1985, una erupción volcánica desencadenó una serie de lahares masivos, los que sepultaron por completo el municipio colombiano de Armero, donde alrededor de 25.000 personas de las 29.000 que vivían en esta localidad fallecieron. No tuvimos la oportunidad de correr hacia ningún lado, salimos de la casa, al andén que daba a la calle, ahí quedamos bloqueados. ¿Por qué? Porque ya esa avalancha ha venido por lo que eran las calles. 200 metros abajo encontró montañas y empezó a represar, y entonces, tanto así que la casa nuestra, en el barrio Santander, empezó a caerse por la parte del patio. La casa la arrasó totalmente.
En 1985, más de 500 niños que se perdieron en el desastre de Armero fueron dados en adopción y separados de sus familias, en muchos casos irregularmente. Los rostros de cada uno de esos niños, cuyo destino aún es desconocido, fueron las velas de barquitos de madera que fueron arrojados al río Gualí este miércoles, en conmemoración de la tragedia. Mi corazón me dice que ellos están vivos, lo que es tanto la niña y tanto el niño. Y yo los sigo esperando a ellos hasta que el día que yo me muera, pero yo no pierdo la fe de ellos que están vivos, que algún día nos vamos a encontrar. Muchos sobrevivientes de la tragedia sienten que la mediatización del caso de Omaira Sánchez restó importancia a los otros niños, que también sufrieron y de los cuales todavía no se sabe su paradero. Es por esto que desde 2012 la Fundación Armando Armero se dedica a reconectar familiares separados durante la tragedia y a reconstruir la memoria del municipio. La herida más grande que tiene Armero es el tema de los niños perdidos, que un padre y una madre jamás dejará de buscar a un menor. Es el robo, las adopciones legales e ilegales que se produjeron de estos menores que fueron llevados a muchos países, y acá en Colombia también adoptaron a muchos de estos menores que hoy estamos buscando y queremos lograr reencuentro. Además de las casi 25.000 muertes, muchos cuerpos jamás se recuperaron. Algunas tumbas vacías reflejan el último lugar donde fueron vistas las víctimas o donde se supone que vivían. 4 décadas después, la tumba de Omaira todavía es el rincón más visitado y conmemorado de Armero. Vamos a cambiar de tema y nos vamos a Rusia, donde el primer robot humanoide ruso se cayó a segundos de su debut. Ahí está Aldo, entonces, este primer robot humanoide hecho con inteligencia artificial desde Rusia, y a los pocos segundos se desploma en el escenario en plena presentación oficial en Moscú. Ahí avanza un poco más, se cae y ahí intentan recogerlo rápidamente, después ponen una cortina negra entonces para tapar lo que pasó. Muchos cuestionan con esto si es que el sector robótico ruso está preparado para competir internacionalmente. Los organizadores dijeron que ahí hubo un problema de calibración, sin embargo, un fallo. Entonces, claro, la imagen es malísima para la empresa, por exacto, supuesto. Y se viralizó rápidamente. No imaginamos el momento en que se cae este robot. Bueno, ahora también habla de lo avanzado que están otros países, por ejemplo China, donde claro, esto no ocurriría. Eso, Mati. Bien. Muchísimas gracias, Alicia, por toda esta entrega informativa. Seguimos atentos a todo lo que está ocurriendo. Gracias por estar con nosotros. Hacemos juntas un alto y ya regresamos. Nos vamos con esta imagen de Viña del Mar. No se vaya, estamos de regreso junto al deporte.